El fantasma errante. Aquí ya tenemos con nosotros a Luis, que nos va a platicar de Xochimilco y de esta isla. Luis, ¿cómo estás? Bien, Gina, buenas noches. ¿Cómo están todos los radiomaníacos? ¿Y qué nos tienes que compartir sobre esta isla? Fíjate que hace años, Gina, Nacho, les estoy hablando de hace 10 años, me fui de pinta con mis compañeros de la secundaria. Ajá. Y pues, ya sabes, ¿no? Uno de chavo, pensando que hace las cosas bien, pero realmente no es cierto. Nos fuimos a Xochimilco, pero a nosotros del viaje, el calor, nos ganó el sueño en la isla. Y uno de nuestros compañeros, que se llama Juan, todavía lo recuerdo, de repente escuchamos que estaba gritando, pero pues nosotros nos despertamos y volteamos a verlo y se tocaba el pecho. Y por más que le estábamos moviendo para que despertara, no podía. Pasó un señor de ahí de los que están en las trajineras y nos dice: muchachos, dice, a su amigo lo está pisando el tío Juan. El tío Juan. Y nos quedamos así del tío Juan. Dice, sí, dice, es el señor que era el dueño de esta isla. Okay. Dice, su nieta falleció, su sobrina falleció ahogada aquí en el lago. Entonces él en tributo a la niña, para que la niña jugara y lo dejara en paz, porque se hacía presente todas las noches, le colgó las muñecas afuera de su casa. Y entonces nos quedamos así de, pues, ¿y ahora por qué? Dice, entonces a él lo está pisando porque el joven trae una muñeca en su mochila. Para que lo deje en paz deben de poner la muñeca donde estaba. Ah, caray, o sea, ¿se quería llevar una muñeca? Sí. Oh. Y deja de eso, Ajá. Nacho, cuando despertó tenía una chancla marcada en el pecho. Se le marcó de color rojo. Pues sí, es un fenómeno que se presentó ahí reclamando la posesión de la muñeca. ¿Y ustedes sabían que él había tomado una? No, de hecho, ¿qué crees? Que no sabíamos, Todos estábamos tomando fotos, un video y cosillas, ¿no? Sí, claro. Pues pensando que hacíamos bien de irnos de pinta y hasta todavía jugando con una de las muñecas, pero las dejábamos en su lugar. Pero nunca nos percatamos que él metió una muñeca a su mochila. ¿Y qué hora era, más o menos? Como las 12:40 de la tarde, más o menos. O sea, era completamente de día. Sí. Porque fíjate, yo te estaba escuchando al respecto de esto y sí, pues esa es la leyenda, ¿no? De que murió ahí la sobrina y entonces aparece, él empezó a colgar las muñecas estas para protegerse del mismísimo mal. Ahora yo ahí empezaba a reflexionar si no se trataba de algo como una especie de egregor. Hemos platicado que los egregores, pues nosotros los vamos haciendo, es decir, a través de las creencias que nosotros le vamos poniendo a algún objeto, alguna cosa, le vamos dando energía, le vamos dando fuerza. Nosotros podemos pensar, no, es que ahí en la isla de las muñecas aparece una niña, ¿no? Y toda la gente se entera, entonces toda la gente cuando pasa por la isla proyecta su pensamiento hacia la aparición de una niña. Y poco a poco, de tanto estarlo pensando, de tanto estarlo imaginando, no solamente una persona, sino varias, entonces empiezan a dar las manifestaciones. Pudiera ser. Sin embargo, aquí el efecto inclusive dejó una huella física en el pecho de este joven, ¿no? Así es. Pues muy interesante, Luis. Vamos a seguir en contacto contigo y te agradecemos que hayas aportado esta información. Claro que sí, Gina. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. También tenemos personas que se quieren comunicar con nosotros y platicarnos experiencias realmente terroríficas, como es el caso de Alejandro, que ya tenemos aquí en la línea telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Recibimos un mensaje tuyo y nos pareció bastante interesante porque, como tú lo planteas, parece ser algo serio, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, Sí, ¿de qué se verdad. trata? Ajá, es que lo que pasa que una vez, bueno, esto me pasó ya tiene como unos 3, 4 años más o menos. Alejandro, ¿cuántos años tienes actualmente? 21. Ok. Ajá, y lo que pasa que haz de cuenta que un día me dolía muy feo la cabeza, ¿no? Ajá. Me fui a acostar, ¿no? Pues ya estaba todo apagado, ¿no? Y haz de cuenta que de repente empecé a ver así todo oscuro, pero se veía así como niebla, así se veía en mi cuarto. Ya después de eso empecé a ver así como a un hombre. Sí. En eso me empezaba a jalar. Yo supe que era el diablo. ¿Por qué? Porque se da de cuenta que
yo me imagino que sí era el diablo, porque haz de cuenta que sí lo miré a los ojos y todo, pero tenía una mirada así muy profunda, muy se veía pura maldad, pues. Ajá. Y haz de cuenta que yo me acuerdo que estaba acostado, pero lo que pasa que después me empezaba a jalar y me empezaba a jalar, ¿no? Pero no, pues yo no me dejé, y haz de cuenta que en el sueño se estaba peleándome con él y rezando. Lo único que me contaban, porque yo casi no me acuerdo, yo nada más me acuerdo de que me quería llevar, pero haz de cuenta que él me dijo que era el diablo. Ok, pero esto, todo lo que nos has narrado, ha sido producto de un sueño que tuviste. No fue sueño, haz de cuenta que yo me acosté, pero haz de cuenta que me iba a dormir, pero no me pude dormir. Okay. Estaba consciente. Sí. Ajá. Haz de cuenta como si estuviera viendo una visión. Ajá. Y haz de cuenta que, pues, según lo que me cuentan mi mamá y mi papá, sí, que yo estaba levantado y que estaba grite y grite, pero yo de eso no me acuerdo. ¿Pero esa fue la primera ocasión que te sucedió o antes ya habías tenido algún antecedente o alguna situación extraña que te hace hilar esta vivencia que tuviste? No, pues ya han sido varias veces ya. Ajá. De hecho ya varias veces se ha metido en mis sueños también el diablo, y pues ya en el sueño me pongo a rezar y todo. Ajá. ¿Y te funciona como un repelente, como una protección? Sí, me funciona, la verdad, sí. ¿Y antes de acostarte a dormir también rezas o no? Sí, también rezo. Y a pesar de que hayas rezado, ¿también te ha sucedido que está esta presencia invadiendo tus sueños? Pues mira, ahorita ya tiene tiempo que no te pasa. Que no sea, que no me pasa, pero sí, esa fue una experiencia muy muy fea, la verdad. Ajá, de hecho, tardé como unos 2 años para dormir sin luz. Uh-huh. Ajá, porque me daba miedo de apagarla. La oscuridad te daba mucho miedo. Ajá, es que haz de cuenta que yo también he tenido muchos sueños así. Okay. Ajá. Oye, ¿tú te consideras una persona sugestionable o no? Pues no. ¿No? ¿Has tenido algún juego de invocación, leído libros del oculto? ¿Has tenido algo muy de cerca para que hubiera podido propiciar este tipo de apariciones? No, pues no. De hecho, no. Dices que ya tiene tiempo que no se te ha aparecido, no has vivido algo extraño. Tiene como unas 4 o 5 semanas que escuché La Llorona también. Okay. Ajá, haz de cuenta que bajé a cerrar la puerta, ¿no? Porque le ponemos el pasador. Ajá. Y haz de cuenta que me asomé allá, es que lo que pasa es que acá abajo hay un cuarto y está desocupado. Y hay una rendijita que se ve para la calle. Y entonces me asomé, ¿no? Y en eso empezaron a aullar los perros bien feo. Y haz de cuenta que primero en esa casa me dije, quién sabe que le ladran los perros, ¿no? Y ya después escuché que una mujer iba llorando así en la calle. Okay. Ajá, pero sí era La Llorona, porque haz de cuenta que a la tercera vez que escuché me vine para acá arriba. Ajá. Y en eso empezaron a ladrar los perros que tengo aquí. Ajá, y ya después yo estaba allá abajo, cuando escuché eso sentí un frío bien feo. Claro. Ajá, y ya después de eso dejaron de ladrar los perros y ya no se oyó nada. Todo silencio se quedó. Tienes esa percepción y te agradecemos que nos hayas compartido, Nacho. Oye, sí, pero ya nada más yo te quería hacer el comentario. Pero al lado de la experiencia que tuviste con la proximidad del diablo, o ese acercamiento que tuvo, o que aparentemente es lo que tú sentiste, pues La Llorona es como un juego de niños, ¿no? Vamos, La Llorona. ¿O qué te da más miedo, La Llorona o el diablo? No, pues el diablo. ¿Verdad que sí? Sí. Vaya, pues, ¿qué experiencias has vivido? Algo debe haber en las cercanías de tu casa, algo debe existir. O tal vez, ¿tienes hermanos? Sí, tengo. ¿Chicos o grandes? No, ya grandes. ¿Ellos no practican nada que tenga que ver con el ocultismo, adivinación o cosas así? No. ¿No? No.
Bueno, pues esperemos que esas hayan sido simplemente algunas experiencias que no se van a volver a repetir, y sobre todo ahora que descubriste que acercándote a la oración, pues has podido librar todas estos pasajes duros de tu vida en donde obviamente sentir que el diablo te está persiguiendo, que el diablo te está observando, no debe ser nada agradable. Pero ya encontraste tú el método y encontraste la forma de liberarte de todo esto, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro, por compartirnos esta vivencia. Sí, espero luego me vuelvan a marcar porque tengo muchas más historias que contar. Claro que sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Hasta Alejandro. Luego. Alberto, ¿cómo estás? Hola Gina, buenas noches. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué bueno que estamos contigo en este programa porque tú tienes este llamado don de lenguas. Sí, mira, les explico brevemente. El don de lenguas no se da porque uno lo quiera tener, sino porque Dios así a cada uno le va determinando cierto don. Uno puede tener don de sanidad, don de lenguas, y el que tiene don de lenguas también puede tener don de interpretación. Exacto. Porque nosotros podemos usar el don de lenguas, pero hablar, el mensaje es dirigido a Dios, no a las personas, porque las personas no van a entender lo que uno está hablando. Y hay también personas que tienen el don de interpretación, y normalmente el don de lenguas y la interpretación vienen siendo para edificación de la iglesia, para edificación de las personas, de la congregación. Nunca va a causar en las personas temor, no va a causar miedo, sino es para edificación. Y lo que les comentaba por el mensaje de WhatsApp, que también, como había dicho Ignacio, que también se puede manifestar, el diablo es engañoso y puede usar ciertas lenguas, pero que no es el don de lenguas. Alberto, ¿tú cuándo supiste que tenías este don de lenguas? Bueno, eso fue en un encuentro que se realizó en la iglesia donde asisto, soy cristiano. Ahí fue cuando el pastor empezó a orar por nosotros, fue cuando empezó a orar por nosotros, y a cada quien se le repartió diferente don. En ese momento yo empecé a hacer una oración común, normal, como la que todos hacemos, entendible, pero después empecé a sentir cierto calor en el cuerpo, y yo nomás sentía que movía la boca, movía la boca, pero ya después, cuando hicieron ahora sí que el video, se puede decir, del encuentro y eso, ahí nos pudimos percatar quiénes eran los que tenían el don de lenguas. Okay. Y en este caso me vi hablando en un idioma que yo no conocía. Pero el contenido del mensaje que tú estabas hablando, ¿sí lo puedes distinguir? ¿Sí sabes qué estabas diciendo? Pues en algunos casos no se sabe qué es lo que uno está diciendo. Ajá. No se sabe qué es lo que uno está diciendo, porque como lo repito, el don es dirigido a Dios, o sea, la oración es dirigida a Dios. Pero en otros casos en específico, cuando oras por una persona en específico, ya sea sanidad, sí, ahí la relación es con Dios, y ahí viene ya el don de lenguas, ya se manifiesta de una manera que especificas ahora sí que qué es lo que quieres dar a entender. Alberto, pero en el momento que tú tienes ese don de lenguas, ¿tú estás consciente de que estás hablando otro idioma? Sí se está consciente que uno está hablando en otro idioma. Y sí se está consciente que uno está hablando en otro idioma. ¿Y tú sientes cuando va a llegar? Es decir, tú empiezas haciendo una oración de una manera normal, tal vez como cualquiera de nosotros lo pudiéramos hacer. Sin embargo, esto en un momento empieza a cambiar y entonces tus palabras ya no son en español, ya no es castellano, sino es otra cosa. Ya no es castellano, exactamente, ya es otra cosa. Ahorita tú comentabas que también el diablo es engañoso. Ajá. ¿Qué pasaría si en uno de esos momentos el diablo, el maligno o el mal te puede engañar? ¿Tú sabrías qué hacer? Pues casi, bueno, sí se sabe qué hacer, porque en sí de uno debe de estar en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, al Espíritu Santo no se le puede engañar. Claro.
al Espíritu Santo. Es más, dice la palabra, cualquier pecado, ya sea a Dios, a Jesucristo, nos es perdonado, menos quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo no se le puede engañar. Y bueno, por eso comentaba que Satanás no da dones. Y digo, bueno, hay personas que se manifiestan. De hecho, Ignacio lo comentó y lo voy a decir abiertamente. Sí, ha llegado a haber pastores, hermanos, sí, que usan o copian el don, pero no porque lo tengan, Ajá. sino es para darse a notar. Fingen. Para decir, véanme, acá, den la vuelta. Y se hace un desorden. Y claramente la palabra lo dice: quien tenga don de lenguas, a Dios habla. Y quien tenga interpretación, que lo exponga a los oyentes, a los congregantes. Por eso se ha hecho, lo voy a decir así, de esa manera tocante, se ha vuelto un desorden en algunos sectores cristianos, no en todos, que todos hablan en lengua, y es por eso que la gente a veces se confunde o dice, no, es que estos están locos, o estos nomás hablan por hablar, o ya no saben qué inventar. Ya lo toman como show. Se ha hecho un desorden. Se desvirtúa un poco, ¿no? Quisiera que los que están escuchando, los peludomaníacos, escuchen bien. No todos los cristianos son así. Así es. Y no todas las iglesias llevan ese desorden, pero sí, lamentablemente se ha caído en ese desorden. El mal uso del don de lenguas. Alberto Pedraza, muchas gracias, te agradecemos tu participación. Ya lo saben, claro, cuando gusten aquí ya tienen los teléfonos, y muy buen programa. Gracias, te agradecemos mucho. Tenemos en la línea telefónica a Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Aquí compartiéndonos una experiencia con brujas, ¿verdad? Sí, así es, me pasó a mi abuela. A ver, ¿qué pasó, Diana? Mira, platicando con mi abuela, me comentó una vez, ella cuando era pues mucho más joven, vivía en un pueblo que está cerca de Tulancingo, que se llama Las Lajas. Mi abuelo era ferrocarrilero y había unas casas cerca de las vías, entonces les llamaban campamentos. Son casitas muy muy chiquitas de madera. Entonces mi abuelo bajaba del tren y llegaba y se dormía con ella. En ese tiempo habían tenido un bebé, y me dice mi abuela que bueno, ella todas las noches, como la casa era muy chiquita, se dormía con el bebé en medio de los dos, hasta que una noche sintió el sueño muy 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 pesado y se quedó dormida. Cuando volvió a despertar, vio que su bebé estaba en los pies, y cuando se asusta, despierta a mi abuelo, va a la cama, y cuando ve su sorpresa es que el niño dice que ya no estaba vivo y nada más estaba todo el cuerpo cubierto de chupetones, así como marcas, así en todo el cuerpo. Ajá, como moretones. Ajá, pero en todo el cuerpo, y ya el bebé ya no tenía vida. Y bueno, pues me lo cuenta mi abuela, y bueno, se pone a chillar y dice que bueno, en ese tiempo pues estaban las brujas. Y una de las casitas que estaba contigua le comentaba a la vecina que esa noche ella vio una luz muy fuerte que alumbró toda la casa, pero jamás imaginó que hubiera pasado algo. A lo mejor, bueno, vio que se iluminó por fuera, pero pues hasta ahí. Y de hecho también mi abuela dice que el sonido que le despertó fue como si se hubiera roto una cazuela de barro. Ah, caray. Que eso fue lo que ya lo despertó, y fue cuando ya no encontró el bebé. Oye, pero entonces, a ver, lo que ella alcanzó a ver como una luz era la supuesta bola de fuego, ¿no? De la bruja. Yo me imagino que sí. Bueno, es lo que dice, lo que le dijo su vecina, que vio así una luz muy intensa por alguna de las ventanas, pero no le tomó importancia como tal. Como fue muy rápida, sí, y como no oyó nada, volvió a dormir hasta el otro día que bueno, pasó eso, y pues bueno, amaneció con esas marcas, ¿no? Y bueno, como en ese tiempo no era como ahora, y pues era un pueblito muy alejado, no era como pues que llamamos a la policía y iba a ver y me investigar, simplemente pues mi abuela pues lo veló en su tiempo y lo enterró.
Vaya. Y ahora en la casa actual que vive, dice, me dijo que como dos veces he Pero escuchado él. ¿sigue viviendo allá en En Tulancingo? el pueblito, no, es un pueblito que se llama Las Lajas. Ah, ok. Y no, ya vive aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y de hecho me ha contado como 2 veces he escuchado el llanto de un niño. Ok. Y ella piensa que pudiera ser su bebé que murió. Y ella dice que sí, que fueron las brujas. ¿Ya no tienen parientes allá en Las Lajas? Sí, todavía. ¿Y no les han comentado si eso ya dejó de suceder? Pues lo que pasa es que ya no pasa el tren por ahí. Y aparte, bueno, las casas ya son viejísimas, ya tampoco... Pues bueno, una apenas fui hace como un mes, como que las están volviendo a habitar, pero ya son casas que si uno las ve ya te dan miedo, porque es madera muy vieja y están totalmente abandonadas, nada más hay una donde están como arreglándolas. Pero sí comentan por ahí que todavía se siguen... Se quedó como pueblo fantasma. Pues esa parte, porque sí hay población. Okay. Pero, por ejemplo, esa parte donde están las vías y las casas, todavía está solo. Vaya, pues qué buena experiencia nos estás narrando, porque sí se da mucho en los pueblos. Yo creo que este fenómeno de las brujas, de las bolas de fuego y todo esto, se da en los pueblitos en donde no hay mucha comunicación, es decir, la distancia entre una casa y otra a veces no es como ahorita que estamos los lotes pegados, ¿no? Y entonces eso facilita que haya movimiento, que se puedan desplazar estos seres raros, aunque no lo quieran creer, aunque mucha gente diga, no, eso no existe, no es cierto. Hay muchas evidencias, muchos testimonios de que sí se han presentado estos fenómenos. Es más, en los pueblos acostumbran a cuidar mucho a los niños porque saben que las brujas pues les chupan la energía, ¿no? Sí, quedan como dice mi abuela, ¿no? Con esas marcas, como si fueran chupetones, así, pero en todo el cuerpo. Pues un relato, una experiencia espeluznante, y qué bueno que la compartiste para que se quede aquí como evidencia, porque seguramente alguien también ha vivido algo parecido. Te agradecemos muchísimo, Diana, que te hayas reportado. No, a ustedes por recibir mi llamada. No, al contrario, y no te despegues de la huella, ¿eh? José Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Fue en el año 2001 aproximadamente. Yo viajaba a la ciudad de Cancún, de aquí de la Ciudad de México a Cancún, y iba mi esposa, mis hijos y una sobrina, pero en Escárcega, que está delante de Villahermosa, ahí descansamos un rato, y a eso de la madrugada, como a las 5 de la mañana, nos levantamos todos para continuar el camino, y ya una vez en el camino, hay una carretera que pasa, se puede decir que atraviesa la selva. Entonces con la luz de los faros parece que la maleza forma un túnel. Se ve muy padre el paisaje, pero pues todos iban dormidos. Entonces yo iba manejando y como a 100 metros, aproximadamente 100 metros, vi a un hombre, podría decir un hombre, que era la forma que tenía, así negro, pero altísimo, yo creo que más de 2 metros y medio, no sé. Atravesó la carretera de lado a lado con unos pasos muy gigantes. Yo creo que eran unos 5 pasos, no sé. Me sorprendí, la verdad, pero salió de la maleza, atravesó la carretera y se volvió a meter la maleza, pero del otro lado de la carretera. Y pues no, nadie lo vio más que yo, nada más. Porque tú ibas atento, ¿no? Porque ibas atento a la carretera, vamos. Sí. Entonces, pues no fue un hombre, o sea, yo quiero imaginarme que era así como no sé, a lo mejor hasta era un gorila, pero gorilas pues no creo que haya ahí en esa parte. Pero además mencionas que caminaba en dos extremidades, 2 patas. Sí, como una persona, sí. Y erguido, completamente erguido. Sí. Porque ese es el punto, ¿no? Y sería la diferencia de un gorila, un simio, ¿no? Que camina completamente erguido y además, ¿notaste si los brazos o las manos le llegaban a la altura de las rodillas, si los podemos considerar rodillas? Pues yo creo que sí. O sea, ¿estaban así de largas los brazos? Sí, pero, o sea, lo atravesó caminando, pero era muy grande. Ajá.
Yo lo vi así, pero yo me imaginé automáticamente, se me vino a la mente el pie grande. Ok. Entonces sí, la verdad, desde entonces, yo les he comentado muy poco, pero solamente yo me imagino que pudo haber sido un pie grande, ¿no? ¿Esto en qué zona comentabas? ¿En qué zona comentaste que fue? Adelante de Escárcega. Ok. Yo iba para Cancún, pero, o sea, al atravesar esa parte, Ajá. pues se dirige uno hacia Chiapas, allá por... Sí, hay mucha vegetación, ¿no? Muy Sí, demasiada. espesa, ¿no? Como que atraviesas la selva. Sí. O sea, son paisajes muy, muy padres. Y pues a las 5 de la mañana todo está oscuro, entonces se ilumina la carretera con los faros y se forma como un túnel. ¿Él no volteó a verte? ¿No volteó a verlos? No, nada. ¿Y parecía que estaba huyendo o simplemente, digamos que lo agarraron infraganti? Casi como si hubiera sido infraganti, porque atravesó la carretera, pero pues yo lo vi que atravesó como en 3-4 pasos, no sé, pasos muy grandes, pero pasó muy rápido de un lado a otro. Así como salió de la nada de la hierba, se metió al otro lado de la carretera, también en la hierba. Pues José Luis, a ti nadie entonces te lo cuenta, tú lo viste y es algo que seguramente nunca se te va a olvidar. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Sí, ahí después tengo otra historia por ahí, te les mandé un mensaje, ojalá y haya oportunidad luego. ¿Y esa historia de qué es? Bueno, se podría decir como si hubiera sido una regresión. ¿Por qué? Hace muchos años, fue en el 89, 90, Ajá. yo estaba recién casado. Entonces, pues prácticamente uno conoce a la mujer, después de casados empieza uno a conocer, ¿no? Ajá. Entonces todas las noches platicábamos bastante. Y en una ocasión estábamos acostados, viéndonos de frente, así de lado viéndonos de frente y platicando. Pero durante la plática de repente hubo un silencio. Durante ese silencio yo la vi a ella, a la que era mi mujer, pues bueno, ya no es mi mujer, ¿verdad? Ya estamos separados. Pero en ese momento cuando la vi, no era ella, era una niña. Okay. Era una niña como de 8 años. Ajá. Entonces yo me sorprendí, la verdad, mucho, y pensé en decirle, ¿eres tú? Y antes de que yo le dijera, ¿eres tú?, ella fue la que me dijo a mí. Se me quedó viendo también muy, muy fijamente y me dijo, ¿eres tú, mi amor? Y cuando me dijo eso, que nos enderezamos los dos y a un lado de la cama teníamos el tocador, un espejo grande. Ajá. Y nos vimos, luego volteamos a vernos los rostros al espejo. Ajá. Nos agarramos la cara, pero ya estábamos normal. Yo la vi a ella chica y ella me vio a mí como un niño. También. Como un niño de 8 o 9 años. Pero fue algo increíble. Hasta la fecha no he sabido yo qué pudo haber sido, qué pasó, o si hubiéramos prolongado más ese momento, qué hubiera pasado. Pues, la verdad es una interrogante que yo no puedo saber qué fue. Yo nunca había escuchado algo así. Yo tampoco lo había escuchado, así como tú lo narras. Me parece bastante interesante que los dos vivieron un lapso de tiempo de esa, de esa etapa en donde ustedes eran niños y se pudieron conocer hasta sus entrañas. Yo creo que eso era el amor. Sí, sabe, fue algo muy bonito, pero a la vez escalofriante, pues, ¿no? Sí, dio miedo. Sí, claro. Porque yo la estaba viendo a ella como una niña, y cuando yo pensaba decirle, ¿eres tú?, al mismo tiempo yo me contesté que ella yo me imaginé que ella me iba a decir, sí soy yo, con una voz tenebrosa, porque pues la verdad sí. Acá bien poseída, ¿no? Sí, porque fue una sensación rara el verla como una niña. Ajá. Y pues lo sorprendente fue que antes de que yo le dijera que sí era ella fue la que me dijo a mí, ¿eres tú? José Luis, esta misma semana vamos a platicar con el maestro para que nos dé una explicación a este fenómeno bastante extraño que te sucedió, y vamos a seguir en contacto contigo, ¿sale? Claro que sí. Que estés muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Elías? Hola, muy bien, Gina. Sí, muy buenas noches. Con mucho gusto de poder platicarles una
vivencia que tuve hace muy poquitos días. ¿Desde dónde nos escuchas, Elías? Ciudad de México, en la Gustavo Amadero. Ah, ok, saludos a todos los peludomaníacos de la Gustavo Amadero. ¿Y qué nos quieres platicar? Bueno, mira, deja comentarte que bueno, toda mi vida siempre he estado llena de eventos sobrenaturales y bueno, en alguna ocasión poder platicar de mi experiencia. En este caso es algo que apenas viví en esta época de estas fechas de Día de Muertos y se refiere ahorita a mi nieto. El antecedente es que bueno, mi nieto, mi primer nieto y el primer hijo de mi hijo, pues un niño muy consentido, muy consentido, muy querido, y de 2 años y medio. Todo iba muy bien, pero hace un mes y medio nació su hermanita. Entonces el niño se puso muy chiple, muy celoso, y le entró mucho coraje, y el niño se volvió muy grosero. Por ejemplo, le pegaba a su papá, a su abuela materna, que lo quiere mucho, la mordió, y bueno, tuvo un cambio muy fuerte de actitud, y básicamente, por ejemplo, al papá no lo dejaba ni a ningún lado, todo el tiempo que está pegado con él, y nada más se desaparecía tantito y era llorar a gritos, o sea, llorar a gritos y gritando papá, papá, algo muy desesperante. En estas fechas pues le dije a mi hijo, oye, pues llévame, vamos a pedir calaverita con una hija que tengo de 10 años y con mi nieto y contigo vamos a pedir calaverita y me dejas al niño. Dice, sí, papá, pero es que el niño no me deja, pero ni... Digo, mira, tú déjamelo y a ver qué hacemos. Digo, ojalá no pase nada. Bueno, fuimos a pedir calaverita, muy padre, muy bonito, vimos todo, disfraces maravillosos, todo muy bien. Y en la noche, pues ya de regreso el niño se queda dormido y aprovechamos para que lo dejara aquí en la casa, ya dormido. El niño queda dormido. Y por ahí de las 3:30 de la mañana, el niño despierta, pero espantadísimo, en un grito, buscando a su papá. Pero eran gritos, o sea, el niño era gritar, no era un llanto, era grito, gritando, papá, papá. Yo me levanto, lo empiezo a cargar y pues no, de hecho a mí me rechazaba, desde que nació su hermanita, a mí me buscaba mucho y después me rechazaba. Bueno, ya no sabía qué hacer, estaba con mi hija chica, y yo, pues al niño paseándolo y el niño ni un llanto y grito. Entonces algo me dice, ve a la ofrenda. Sí. Entonces voy hasta donde está la ofrenda normalmente la pone mi esposa y la verdad pues la pone muy bonita, y en esta ocasión pues pusimos fotos de los familiares más cercanos. Entonces sin pensarlo y sin que yo lo tuviera premeditado, y el niño en un llanto, en un grito, llego y junto a la ofrenda y digo, mamá Ángela, sé que estás aquí, abuela Julia, yo sé que estás aquí, abuelita Anita, ayúdeme con el niño. Se lo juro. En 5 segundos el niño empezó a poner su cabecita en mi hombro y se quedó dormido. Luego todavía tenía sollozo porque tenía muchos sentimientos, sollozaba. Y le digo, abuelas conocidas, y frente a la ofrenda y no conocidas, ayúdenme, por favor, ayúdenme a que el niño no tenga este sentimiento tan feo. Les juro, en 5 segundos el niño estaba perdidamente dormido. Vaya. Aproveché para presentar a mi nieto con mis familiares que estuviesen, digo, familia que esté presente, este es mi nieto, papá, este es mi nieto, abuelo, papá, y el nieto dormidísimo,
pero así como nunca lo había visto. Como descansando Me tranquilamente. quedé sorprendidísimo porque pues yo nunca, no lo pensé de antemano, sino simplemente me salió de momento, no me dije, ay, voy a llevarlo a la ofrenda a ver que me ayude, simplemente intuitivamente fui a la ofrenda y pedí la ayuda de las abuelas. El niño al día siguiente, como siempre, o sea, el niño de siempre, juguetón, travieso, había bajado de peso porque no había comiendo muy bien. Nada, mi hijo preocupado porque, pues, oye, ¿cómo te fue con...? No, mira, es más, aquí está el niño. A ver, es que si habla conmigo me va a ayudar. No, le puse por seguridad a mi hijo con mi nieto y hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, papá. Así, yo hablando a su edad. Dice, bien, sí, bien, jugando. A mi hija le dice nana. Dice, con nana. Entonces el niño volvió a antes de que la niña, de que su hermanita nacía. Y en segundos fue la ayuda de las abuelas que hicieron que el niño volviera a ser el mismo. Ajá. Fue una Luego, petición, aparte, sí. Yo conté a mi hermano y todo. Al día siguiente, bueno, yo ya estoy empezando la costumbre a comer. Por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho comer calabaza con leche. Entonces agarré, me serví mi calabaza con leche, agarré un plato, serví que tenía mi papá ya falleció. Sí. Y pues mentalmente, ¿no? Le digo, papá, pues vamos a comer, y a todos los que estén aquí de ancestros, pues vamos a comer. Y yo con la mente, no, acordándome de los momentos con mi papá, a mi abuelo no lo conocí, pero pues, imaginándome cómo hubiera sido y acordándome de todos los ancestros y comiendo. Bueno, la verdad yo estaba aún sorprendido por lo de mi nieto. Uh-huh. Aunque bueno, yo estoy, de una forma también he vivido muchas cosas sobrenaturales que pues no comprendo que lo que pasa. Pero estaba, ya como te comenté, estaba pues cenando con mis ancestros de espíritu y bueno, de repente pensé entre mí, dije, ¿cómo me gustaría que me enviaran una señal de que están aquí? Yo estaba a medio metro de la ofrenda. Y de repente, yo como les comenté, yo no puse la ofrenda, la puso mi esposa, entonces yo realmente no sabía muy bien qué había puesto, pero había un vasito de plástico blanco con lo que yo pensé que era agua. Sí. Y no sé cómo estaba comiendo y volteo y vi que el vasito era un vasito como de 10 centímetros de diámetro, y se le hacían ondas como si lo estuvieran pegando de afuera hacia adentro. Entonces yo pensé, luego está temblando. Sí. Y no, pues había varios adornos que pues no que me estaban indicando que no estaba temblando. No había nadie, yo estaba solo. Agarré la mesa donde estaba la ofrenda. La mesa era una mesa muy rígida, muy fuerte, digo, ¿no? Y me quedé viendo todavía, y el vasito vibraba el agua de afuera hacia adentro. Entonces les dije, es la señal que pedí. Siguió vibrando y se paró. Entonces me quedé pensando que habrá sido. Pasó. Estuve un rato más acordándome de todos mis ancestros, pidiendo a los ancestros que yo no conocí que pues, me enviaran alguna señal o algún sueño o algo. El día siguiente, en la mañana, o sea, hoy le comenté a mi esposa, le digo, oye, mira, ¿qué le pasó esto? Mira, y ese vasito de agua, y me dice, no es agua. Y digo, ¿qué es? Dice, mira, este vasito es Bacardí blanco, que gustaba mucho a
a mi papá, yo Bacardi blanco, y lo probé y digo, no es agua, no es Bacardi blanco, lo pruebo y dice, wow, o sea, el sabor desapareció. Y solamente me quedaba un ligerito sabor de como agua con unas 5 o 10 gotitas de Bacardi. O sea, perdió todo el sabor del Bacardi. Pues... Y a un lado, y sabía que estaba vaso con agua, y a un lado estaba el vaso con agua. Entonces el Bacardi que vi que estaba, el vino que vi que se estaba vibrando, sí, vibró como pienso yo, como una señal de mis ancestros, y aparte perdió todo el sabor. Todo el sabor lo perdió. Pues eso es lo que más o menos quería comentarles, de lo que viví, primera vez en mi vida como en una ofrenda, sí, donde yo me sentí muy a gusto, sentí que estaban mis ancestros, pero nunca tuve miedo, nunca tuve... pero un ambiente muy bonito, muy agradable, y yo pues yo se los quiero compartir porque yo creo que a la gente que pone ofrendas se puede tener mayor contacto con nuestros ancestros. Y poder pedirles ayuda, en este caso a mi nieto, y que era algo de que lo llevaban a doctores, pues bueno, hasta un psiquiatra le llevaban al niño, y pues no sé qué tantas cosas, y en un ratito con las abuelas que bajaron, lo curaron, lo ayudaron. Sí. El niño ahorita está muy muy bien, como siempre. Vaya, pues es una anécdota que sí vale la pena contar, porque tú confiaste en que debido a la ofrenda estarían en las cercanías, ¿no? Esas personas que eran pues familia tuya muy cercana. Entonces ¿sí? Y bueno, digo, ¿quién más que una abuela? Digo, ¿quién más? Pero vamos, como yo os comento, nunca lo que me ocurrió de antes, ni siquiera cuando estaba el niño llorando. O sea, salió así como si finalmente me hubieran dicho, tráelo a la ofrenda. Como si me hubieran dicho, tráelo a la ofrenda, acércalo a la ofrenda. Ajá. Pero nunca lo premedité, nunca lo pensé. Más yo estaba pensando, pues ahorita agarro el carro y me lo llevo a mi hijo, ¿no? Claro. A las 3, 4 de la mañana, pero dije, no, pues... Pero realmente algo me dijo, tráelo a la ofrenda. Y la ofrenda, pues dije, abuela, pues ayúdenme. Pensando en qué amor más de una abuela hacia un nieto, o tataranieto, o bisnieto. Una especie de intuición, ¿no? Como si fuera la intuición la que te llevó a hacer esto sin saberlo, ¿verdad? Sí, no lo pensé. Y tampoco, ya estando enfrente, tampoco pensé, hasta me salió, así me salió de repente, abuela, te ayuden. O sea, fue algo muy muy, muy padre, muy bonito, porque incluso, bueno, mi esposa estaba un poco al pendiente arriba del niño, porque ahí estaba a ver qué hacer, y dice, oye, de repente, hoy que el niño se cayó, o sea, el niño ya no lloró, pero así de un momento otro niño dejó de llorar, pues ya le conté y que pasó esto. Wow. Y bueno, y hemos vivido cosas así muy, muy sobrenaturales que si bien nos sorprendió mucho por el tipo de estación de estar en una ofrenda, pues todo lo que hemos vivido tampoco nos alarmó mucho. Simplemente fue como una volver a comprender o volver a sentir que estamos rodeados de fuerzas sobrenaturales que va más allá de lo que es nuestra vida cotidiana. Claro que sí, y que no lo podemos entender, ¿verdad? Pero que ahí está, y ocurre, aunque no lo veamos así tangiblemente. Sí. Wow, el vasito de vino, o sea, la verdad yo me pongo a pensar, digo, algo increíble, o sea, se puso a vibrar solito y yo revisé, no había corrientes de ahí, no había nada, decía que vibrara el vasito. Y el día siguiente que lo probó, pues había perdido todo su sabor, un 90-95%.
Pero que dicen tradicionalmente no, que bajan y sí se lo comen y se lleva la esencia de la comida. Sí, sí. Sí es lo que se Entonces menciona. digo, pues aquí le entraron al vino. Mira, nada más. Pues qué experiencia, amigo. Yo te agradezco mucho que nos lo hayas platicado, Elías. No, al contrario. Entonces, para esas personas que dudan que las ofrendas funcionan como tal, pues ahí hay una prueba de que Sí, mucho es poder. posible. Es Yo posible. lo comprobé, tiene mucho poder. Ujú. Muchísimas gracias, Elías. No sé si quieras agregar algo más. Y bueno, pues yo digo, lo estoy al pendiente del susto de la mañana ahora. Órale, muy bien. Y en la noche. Pues Pero- muchas gracias. Perfecto. Que tengas pues, excelente noche y qué bueno que sigues en estas emisiones y cuando quieras vuelves otra vez a platicarnos algo. Sí, claro, por ahí tengo algunas interesantes. Muchas gracias. Buenas noches. hasta luego, que estés muy bien, Elías. El fantasma errante.